Buenas noches, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a ver un fallo muy conocido en nuestro país del 2009, de febrero del 2009, que es el fallo Alavi. Vamos a compartir rápido pantalla. Bueno, los autos son Alavi, Pablo Ernesto y otros contra el Colegio Público de la Capital Federal, según juicio sumarísimo. Bueno, vamos a hablar un poco del contexto político de ese entonces, ¿no? Argentina estaba en un proceso de recuperación tras la crisis económica y social del 2001-2002. Néstor Kirchner había asumido a la presidencia el 25 de mayo de 2003 y su gobierno se enfocaba en la estabilización económica y la reconstrucción social. Había un fuerte énfasis en la política de derechos humanos, con medidas como la conversión de la ESMA en el Museo de la Memoria en marzo de 2004. Sin embargo, también había tensiones y desafíos significativos por sobrellevar. Bueno, vamos a hablar de esta ley, ¿no? Y las leyes que intervienen en este fallo, ¿no? La ley 25.873 y su decreto 1563 del año 2004. Bueno, la ley 25.873 y su decreto reglamentario se sancionaron en el contexto de la necesidad de regular el acceso a las comunicaciones en el ámbito de la seguridad y de la justicia. Durante los primeros años del siglo XXI, la rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, lo que planteaba eran nuevos desafíos para el control y la prevención del delito, ¿sí? Los gobiernos es como que necesitaban herramientas legales para interceptar y derivar comunicaciones, lo cual se consideraba crucial para investigaciones judiciales y la seguridad nacional. En Argentina, la crisis económica y social de 2001-2002 había dejado un ambiente de inestabilidad económica y social. Y también de preocupación sobre la seguridad, ¿no? Entonces, la administración de Néstor Kirchner, que asumió en el 2003, estaba enfocada en la reconstrucción del país y dentro de ese marco se priorizó también la actualización de la legislación para adaptarse a nuevas realidades tecnológicas y sociales. ¿Qué era lo que disponía la ley 25.783? Bueno, esta ley, que modificó la ley 19.798, establecía nuevas responsabilidades para los prestadores de servicios de telecomunicaciones en relación con la captación y derivación de comunicaciones para su observación remota por parte de lo que sería el Poder Judicial o el Ministerio Público. ¿Cuáles eran los artículos más relevantes de esta ley? Bueno, el artículo primero decía que los prestadores de servicios debían disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para captar y derivar las comunicaciones a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público, ¿no? Y que también debía soportar los costos derivados de esta obligación y cumplirla inmediatamente. También el artículo 2 decía que los prestadores debían registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes, así como los registros de tráfico de comunicaciones para su consulta por parte del Poder Judicial o del Ministerio Público. El artículo 3, por su parte, decía que el Estado Nacional asumía la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación remota, o sea, de esas comunicaciones y el uso de la información proporcionada por los prestadores. O sea, había un acceso a información privada, ¿no? Estos artículos tenían como objeto facilitar la investigación criminal y la seguridad pública, pero también generaban preocupaciones, obviamente, sobre la privacidad y la confidencialidad de las comunicaciones.
La sanción de esta ley se justificaba, según sus defensores, por la necesidad de contar con medios adecuados para combatir la delincuencia y el terrorismo, asegurando al mismo tiempo que estas medidas se aplicarían con respeto a las normas, o sea, y técnicas de seguridad, ¿no? Sin embargo, esta legislación también generó controversias debido a sus implicaciones sobre los derechos a la privacidad y a la confidencialidad. Bueno, vamos a hablar un poco de quién fue Ernesto Alavi, ¿no? Ernesto Lavi fue un destacado abogado argentino, conocido principalmente por su papel en este caso, ¿no? Que llevó su nombre. Él nació en el 23 de septiembre de 1956 y falleció el 23 de septiembre de 2019, o sea, no hace mucho tiempo. Alavi se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se especializó en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. En 2004 promovió una acción de amparo contra esta ley que venimos hablando, que es la 25.873, y ese decreto reglamentario, el 1563 del 2004, argumentando que estas normativas violaban el derecho a la privacidad y la confidencialidad. Su demanda resultó en un fallo histórico en el año 2009. ¿Qué es una acción de amparo, no? Porque él promueve una acción de amparo. Bueno, la acción de amparo es una herramienta judicial que permite a cualquier persona solicitar la protección urgente de sus derechos o garantías constitucionales, o sea, cuando estos fueron vulnerados por actos u omisiones arbitrarias o ilegales de autoridades públicas o particulares, ¿sí? Esta acción es expedita y rápida y se utiliza cuando no existe otro recurso judicial más idóneo. ¿Sí? La acción de amparo está legislada en la Ley 16.986 a nivel nacional y en la Constitución argentina en su artículo 43 tras la reforma del año 1994. Bueno, ahora, ¿por qué se inicia esta acción de amparo, no? Porque, o sea, había un montón de derechos que se vulneraban por esta ley y este decreto, ¿no? Entonces, por eso se inicia la acción de amparo. Entonces, vulneraban principalmente los siguientes derechos, que están obviamente establecidos en la Constitución Nacional, ¿no? Derecho a la privacidad, que está protegido por el artículo 18 de la Constitución, que establece que los papeles privados de los habitantes son inviolables y que ninguna persona puede ser arrestada sin orden de autoridad competente. El derecho a la confidencialidad, protegido por el artículo 19, que asegura que las acciones privadas de los hombres, que no ofendan, o sea, al orden ni a la moral pública, ni tampoco perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. Por otra parte, el artículo 17 en la Constitución Nacional también es relevante en este contexto porque establece que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de la ascendencia fundada en ley. Aunque el artículo 17 se refiere más explícitamente a la propiedad, su interpretación puede entenderse a la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones privadas, ¿no? Ya que éstas pueden considerarse una forma de propiedad personal e intelectual. Bueno, ahora vamos a remitirnos directamente al fallo, ¿no? Bueno, vamos inicialmente a hablar sobre la opinión de la procuradora fiscal, ¿no? Ella empieza explicando qué fue lo que sucedió, cómo se inicia la demanda, ¿no? Entonces dice, Ernesto Alavi promovió una acción de amparo reclamando que se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y su decreto reglamentario 1563 del 2004 en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional. Eso ya lo vimos en las filminas anteriores. Argumentó que estas normativas autorizaban la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determinara en qué casos y con qué justificativos. O sea, es como que la ley hablaba muy general y no especificaba algo muy importante respecto del uso, ¿no? de esa información. Alegó que esta intromisión constituía una violación de sus derechos en la privacidad y a la intimidad en su condición, o sea, de usuario, así como una menoscaba del privilegio de confidencialidad que, como abogado, ostentaba las comunicaciones con sus clientes. A ver, o sea, si intervenía en su teléfono, o sea, podían escuchar
y saber todo lo que hablaba con sus clientes. Entonces, como que bueno, le dio mucha importancia. ¿Qué fue lo que dijo el Estado Nacional, no? Bueno, en el informe que hace el Estado Nacional argumentó que la acción de amparo no era el camino adecuado para debatir el planteo que hacía Ernesto Alavi, ¿no? Entonces sostuvo que también que la cuestión se había vuelto abstracta, o sea, debido a que a la promulgación del decreto 357 del año 2005 que suspendió la aplicación del decreto 1563 de 2004. O sea que en su informe alegan que o sea, que quedó en abstracto en qué sentido, que porque se suspende mediante la aplicación del otro decreto, ¿sí? Del año 2005, ¿sí? Cuando se promulga el decreto 357 del 2005, o sea, se suspende la aplicación del anterior, ¿no? Según el Estado, esta suspensión eliminaba la posibilidad de un daño actual o inminente tanto para el AVI como para cualquier usuario del sistema, ¿no? Eh, Bueno, ¿qué pasó con la decisión de la magistrada de primera instancia, ¿no? O sea, ella declara la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 2 de la ley 25.873 y del decreto reglamentario, ¿no? Entonces sostuvo varios puntos importantes. ¿Por qué declara la inconstitucionalidad? Dice, no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, o sea, porque es verdad, o sea, fue algo hecho se legisló muy rápido y no se profundizó o sea, porque es algo muy importante el tema de la información privada, ¿no? Y de las charlas y de lo que se puede hablar por las telecomunicaciones. Dice, no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley y esta carece de motivación y fundamentación apropiada, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Diversas legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no incurrir en violaciones al derecho a la intimidad, como limitar el tiempo de guarda de los datos, ¿no? Por eso, cuando hay guarda de datos tiene que estar registrado. Pero estas precauciones no fueron consideradas en este proyecto. Por eso es como que se legisló muy por arriba en temas demasiado profundos. Las normas presentan vaguedad, ya que no queda nada claro en qué medida las prestatarias, o sea, las que prestan los servicios, pueden captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial. O sea, vos no podés tener acceso sin autorización de un juez. Las normas están redactadas de manera que crean el riesgo de que los datos captados sean utilizados para fines distintos de los previstos. O sea, ¿dónde está el límite, no? El Poder Ejecutivo se excedió en la reglamentación de la ley al dictar el decreto 1563. Y bueno, estos puntos resaltan las preocupaciones sobre la privacidad y la legalidad de las interceptaciones de las comunicaciones autorizadas por la ley, ¿no? O sea, ¿qué pasó con la sala 2, o sea, de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal? ¿Qué hace? Confirma el pronunciamiento de la jueza de primera instancia, ¿no? De lo que vimos. Aunque el recurso de apelación del Estado Nacional presentaba defectos técnicos que podrían haber llevado a declararlo desierto, o sea, porque se necesitan cumplir ciertos recaudos, ¿no? La Cámara decidió abordar la cuestión debido a su importancia. Puntos claves de su decisión, o sea, ¿por qué le da relevancia y pasa por alto el tema de los defectos técnicos? Bueno, cuestión no abstracta. Claro que la pretensión de Alavi no se había tornado abstracta, ya que la ley seguía vigente a pesar de que el decreto 1563 del 2004 había sido suspendido por tiempo indeterminado mediante el decreto que dijimos anteriormente, que es el 357 del año 2005. Después, ¿por qué se pronuncia, o sea, confirma el pronunciamiento de la jueza? Porque también es de interés jurídico concreto. ¿En qué sentido? Que reconoció que Alavi tenía un interés jurídico concreto como usuario de servicios de telecomunicaciones y como abogado, o sea, cuya confidencialidad en las comunicaciones con sus clientes estaban en juego, ¿no? Respecto de la viabilidad del amparo, sostuvo que la acción de amparo era el remedio judicial más idóneo para proteger los derechos invocados, ya que la cuestión no requería un mayor debate o prueba por ser prácticamente de puro derecho, ¿sí?
Respecto del derecho a la intimidad y la correspondencia, hizo suyo los argumentos de la jueza de grado, añadiendo consideraciones sobre el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que estos derechos debían primar, incluso cuando el objetivo de las normas impugnadas era combatir la delincuencia. Responsabilidad del Estado. Bueno, subrayó que la responsabilidad del Estado por los perjuicios eventuales para terceros, establecida en el artículo 3 de la ley, no cambiaba la conclusión de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, después se remitió lo que era la incidencia colectiva y estimó que la legitimación de Alaví no excluía a la incidencia colectiva respecto de la afectación y que la sentencia debía beneficiar a todos los usuarios que no participaron en el juicio, ¿no? En línea con el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. Esta decisión reforzó el fallo de primera instancia, subrayando la importancia de proteger los derechos de privacidad y de confidencialidad en las comunicaciones. Bueno, ¿qué pasa? O sea, respecto de la decisión, ¿no?, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo constitucional administrativo, ¿qué hace el Estado Nacional? Interpone un recurso extraordinario invocando cuestiones federales respecto de la arbitrariedad y gravedad institucional. Este recurso fue concedido por ser procedente, ya que cuestionaba la interpretación de la cláusula del artículo 43 de la Constitución Nacional y la validez del derecho en cuestión, según el artículo 14, inciso 3 de la Ley 48. El Estado Nacional argumentó que la decisión afectaba intereses de gran relevancia institucional, repercutiendo más allá de las partes involucradas y afectando a un sector importante de la comunidad debido a la legitimidad de las medidas impugnadas. La Corte Suprema tiene la responsabilidad de interpretar correctamente las normas constitucionales y federales, independientemente de las posiciones del tribunal apelado y de los argumentos de las partes, para establecer una declaración sobre el punto en disputa. Esta decisión demuestra la importancia y el impacto del caso en la interpretación y aplicación de derechos constitucionales y federales en la Argentina. O sea, como bien sabemos, los jueces de las Cortes Supremas no pueden legislar, pero en este caso fueron más allá, porque se dieron cuenta de que, o sea, de que lo que estaba pasando no era solamente el tema de lo que, o sea, no había una afectación solamente al abogado Ernesto Alavi, sino que se extendía a una cuestión más colectiva, que nos afectaba a todos en realidad. Y al no ver una legislación con la que se pueda uno, o sea, que se puedan tomar medidas, o sea, los jueces pueden tomar ciertas decisiones. Tanto el Colegio de Abogados de la Capital Federal como la Federación Argentina de Colegios de Abogados se sumaron a los planteos realizados por Ernesto Alavi, o sea, porque los afecta a todos, o sea, si continuaba esa ley, ¿no? Esos artículos de la ley, que eran los primeros. Entonces, esto resalta la importancia del caso y el apoyo significativo que recibió de las instituciones representativas de los abogados en Argentina. En consonancia con la acordada 30 del 2007, el tribunal convocó a una audiencia pública de carácter informativo el 2 de julio del 2008. Durante esas audiencias, las representaciones legales de cada una de las partes fueron interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia. Esta instancia permitió un debate más amplio, o sea, lo que pasó con este fallo y por qué marcó precedente acá en Argentina, porque se extendió, o sea, se le dio mucha importancia al tema de la privacidad, ¿no? Durante las audiencias, las representaciones legales de cada una de las partes fueron interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia. Esta instancia permitió un debate más amplio y transparente, asegurando que todas las perspectivas fueran consideradas antes de tomar una decisión final. Este procedimiento subraya la relevancia y la complejidad del caso, así como la necesidad de abordar de manera exhaustiva los derechos fundamentales implicados. O sea, se vulneraban muchos artículos de la Constitución Nacional que son garantías constitucionales, ¿no? Respecto de la impugnación del Estado Nacional, se centraba en descalificar, o sea, el Estado, o sea, lo que hace el Estado
respecto de la demanda es descalificar el efecto erga omnes, o sea que era todo para todo el mundo, ¿no? Como que dice, no afecta a todo el mundo. Es decir, que la sentencia afecta a todos y que la Cámara atribuyó a su pronunciamiento. El Estado argumentó que aunque los derechos debatidos en el caso tienen una dimensión colectiva, según las prescripciones constitucionales, era necesaria la participación del defensor del pueblo de la nación para conferir tal alcance al fallo. O sea, tendría que intervenir el defensor del pueblo, ¿no? Para determinar si era un alcance erga omnes. Este punto de vista, el Estado Nacional subraya la importancia de la legitimación procesal adecuada para que una decisión judicial tuviera efectos más amplios, beneficiando a toda la colectividad afectada y no solo al demandante individual. Eh, que para la dilucidación de este aspecto, según los propios términos en que ha sido formulado el cuestionamiento, es necesario determinar cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la acción deducida. Primero, o sea, eh, ¿cuáles son los términos reales en los que se formuló el cuestionamiento, ¿no? Y para eso hay que determinar ciertas cosas, ¿no? Primero, ¿quiénes son los sujetos habilitados para articularla? ¿Bajo qué condiciones pueden resultar admisibles y cuáles son los efectos que derivan de la resolución que en definitiva se dicte? O sea, ¿quiénes, bajo qué condiciones y cuáles son los efectos que derivan de la resolución? ¿Cuáles son los puntos claves a establecer, ¿no? Primero la naturaleza jurídica del derecho, o sea, se debe determinar si el derecho en cuestión es un derecho individual o uno de naturaleza colectiva. En el caso Alavi, los derechos a la privacidad y a la confidencialidad son considerados derechos individuales con una dimensión colectiva, ya que afectan a un gran número de personas. B. Sujetos habilitados para articular la acción. Tradicionalmente, la acción de amparo puede ser presentada por cualquier persona cuyos derechos hayan sido vulnerados. Sin embargo, para que una acción tenga efecto erga omnes, la participación de entidades como el Defensor del Pueblo o asociaciones de consumidores puede ser necesaria, dado que estas entidades representan intereses colectivos. ¿Sí? No es solamente el individuo que inicia la demanda, sino también que justamente tanto el defensor del pueblo como las asociaciones de consumidores representan esos intereses colectivos, ¿no? Condiciones de admisibilidad. La acción de amparo debe cumplir con ciertos requisitos, como dijimos antes, para ser admisible. Primero, debe trazarse de un acto u omisión que vulnere de manera manifiesta derechos o garantías constitucionales y no debe existir otro medio judicial más idóneo para proteger esos derechos. Debe ser una cuestión de puro derecho sin necesidad de un mayor debate probatorio y efectos de la resolución. La resolución perdón. La resolución de una acción de amparo puede tener efectos limitados a las partes involucradas o puede extenderse a todos aquellos afectados por la misma situación, o sea que es el efecto erga omnes, como decíamos hace un rato. Para que una sentencia tenga este tipo de efectos es necesario, que se justifique la incidencia colectiva del derecho vulnerado y generalmente la participación de una entidad, como dijimos anteriormente, ¿no? Que presente estos intereses colectivos, ¿sí? Bueno, otro punto a ver es la existencia de un caso para admitir la acción, ¿no? En materia de legitimación procesal es fundamental delimitar con precisión las tres categorías de derechos mencionadas. Vamos a hablar las categorías de derechos para entender. Bueno, los derechos individuales son aquellos que pertenecen a una persona en particular y que pueden ser defendidos individualmente. Después tenemos los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos. Estos son derechos que afectan a un conjunto de personas y tienen como objeto bienes que pertenecen a la comunidad en general, como el medio ambiente, ¿sí? Y después tenemos los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Son aquellos derechos que, aunque pertenecen a individuos, son homogéneos en su naturaleza y afectan a un grupo de personas en situaciones similares.
En todos estos casos, la existencia de un caso es imprescindible para la admisión de esa acción, ¿no?, que se quiere iniciar. Según el artículo 116 de la Constitución Nacional, el artículo 2 de la Ley 27 y varios fallos de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, esto significa que debe haber una controversia concreta que implique una afectación actual o una amenaza de lesión futura. Por eso se cuestionaba si realmente era viable, ¿sí? Para cada categoría, la configuración típica del caso puede variar, lo que es esencial para decidir sobre la procedencia formal de las pretensiones. También es necesario determinar si la controversia implica una afectación actual o una amenaza futura, o sea, ¿no?, para tomar una decisión adecuada. Esta delimitación y análisis de categorías de derechos, a ver que no leo, y la existencia de un caso son cruciales para garantizar la legitimidad y la efectividad de de las acciones judiciales en la protección de derechos constitucionales, ¿sí? Eh, bueno, estos requisitos son fundamentales. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de los derechos individuales, ¿no? Dice, la regla general en materia de legitimación establece que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular, eso ya lo dijimos recién, independientemente de la cantidad de personas involucradas. Esto significa que incluso si hay múltiples personas afectadas, cada una debe probar la lesión a su propio derecho para que exista una cuestión justiciable. Esta regla se aplica a las obligaciones con pluralidad de sujetos, litisconsorcios activos o pasivos y representaciones plurales. El primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional se refiere a esta categoría de derechos y contempla la tradicional acción de amparo, que fue, o sea, ¿por quién fue instituida la acción de amparo? Por la Corte Suprema en los precedentes Siri y Cot, y posteriormente legislada, ¿no? La acción de amparo está destinada a proteger derechos individuales divisibles y no homogéneos, y se caracteriza por buscar la reparación de un daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. La importancia de estos conceptos radica en garantizar que cada persona puede defender sus derechos individuales ante la justicia, mientras que la acción de amparo proporciona un mecanismo rápido y efectivo para proteger esos derechos cuando sean vulnerados. Bueno, ¿cuáles son los elementos de la calificación, ¿no?, de la acción de amparo, ¿no? Tenemos la tutela del bien colectivo, o sea, los bienes colectivos pertenecen a toda la comunidad y son indivisibles, por lo que no admiten exclusión alguna. La legitimación extraordinaria se concede para reforzar la protección de estos bienes sin que exista un derecho de apropiación individual sobre ellos. Ejemplos de bienes colectivos incluyen el medio ambiente, incidencia colectiva del derecho. La pretensión debe enfocarse en la incidencia colectiva del derecho, ya que la lesión a estos bienes puede repercutir en el patrimonio individual, como en el caso del daño ambiental. Las acciones individuales para la protección de bienes colectivos resultan en decisiones cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa, pero no benefician directamente al individuo que ostenta la legitimación. Respecto de la naturaleza jurídica, la protección de derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos se diferencia de la protección de los bienes individuales, ¿no?, sean patrimoniales o no. En estos casos, la prueba de la controversia está relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el patrimonio del peticionante. Ejemplos de ejercicio de legitimación: el defensor del pueblo, las asociaciones y los afectados pueden actuar en defensa de los bienes colectivos, garantizando su protección en el ámbito judicial. Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera categoría, ¿no? La tercera eh, categoría de derechos, ¿sí?, que nos habla el artículo 43 de la Constitución Nacional. Bueno, en el segundo párrafo de este artículo se menciona una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva, ¿no?, referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia de los derechos de los usuarios y consumidores, ¿no?, como los derechos de sujetos discriminados. Por eso se la ubica en esta categoría, pero ¿por qué? Porque justamente tiene que ver con, no solamente con con vulnerar los derechos de privacidad, intimidad, respecto al acceso a información privada, sino también con el tema de los consumidores, ¿no? Porque también
o sea, de usuarios de telecomunicaciones. En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único continuado que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable como causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. O sea, hay algo que afecta a todos, pero es un daño individual, porque es tu información y son tus cosas, ¿sí? Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de cosa juzgada, que en él se dicte, salvo en el que hace a la prueba del daño, ¿no? Bueno, para entender, o sea, las categorías de derecho. Bueno, ahora vamos a hablar de las acciones de clase. Bueno, en nuestro país no hay, en nuestro derecho, no hay una ley que reglamente el ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico que es objeto, o sea, de la litis de este fallo, ¿no? Este aspecto resulta de gran importancia porque debe existir una ley que determine cuando se da una pluralidad relevante de individuos que permite ejercer dichas acciones como se define la clase homogénea. Si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a organismos públicos o asociaciones. Cómo se transmitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Verificación de la causa fáctica común. La procedencia de este tipo de acciones, o sea, requiere la verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no parece plenamente justificado. También procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, cuando existe un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados. Bueno, esto hablamos un poco hace un rato. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Bueno, la existencia de un hecho único complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a otros, que dañan a dos o más personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. La existencia de causa controversia, como dijimos hace un rato, en estos supuestos no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufre en su esfera, sino con los elementos homogéneos que tienen esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho. Y el tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría haberse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materiales tales como el ambiente, el consumo o la salud, o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados o, en su caso, débilmente protegidos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos necesarios para promover? El interés estatal. En estas circunstancias, la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte y al mismo tiempo pone en evidencia la presencia de un fuerte interés estatal para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto. Artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional. Bueno, la lesión a la pluralidad de los derechos individuales. La pretensión deducida por el abogado Ernesto Alavi se calificó como un supuesto ejercicio de derechos de incidencia colectiva referente a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 del pronunciamiento, ¿no? El pretensor interpuso acción de amparo en virtud de considerar que las disposiciones de la Ley 25.873 y su decreto reglamentario 1563 del año 2004 vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta Constitucional en la medida que autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin determinar en qué casos y con qué justificativos. Esa intromisión puede llevarse a cabo. La referida intervención importa una violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad y además se pone en riesgo el secreto profesional, ¿no? Que como letrado se ve obligado a guardar y garantizar. Esto es muy importante. ¿En qué artículos están? Los artículos 6, inciso
F y el 7, inciso 6 y 21, de la ley 23.187, ¿no? Respecto del secreto profesional. Tutela de los intereses de todos. Su pretensión no se circunscribió a procurar una tutela para sus propios intereses, sino que por la índole de derechos en juego fue representativa de los intereses de todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, como también de todos los abogados. Como se anticipó en el considerando 7, corresponde resolver el alcance del pronunciamiento. Al respecto, el tribunal consideró cumplidos los recaudos que para las acciones colectivas se delinean de la sentencia. En efecto, existe un hecho único. La normativa en cuestión que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales, la pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados, con lo que se cumple el segundo requisito expuesto en el considerando anterior. Todo esto que estamos hablando son palabras de la procuradora, ¿no? En el fallo. Empieza hablando de ella. La simple lectura de la Ley 25.837 y de su decreto reglamentario revela a sus preceptos alcanzar por igual y sin excepciones a todo el colectivo que esta causa representa el abogado Alavi. Afectación al acceso a la justicia. En este caso hay una clara afectación del acceso a la justicia porque no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la norma, con lo que se cumple el tercer de los elementos nombrados. Extensión de los efectos de la sentencia. La Corte estimó que, dado que es la primera oportunidad en la que se delinearon los caracteres de la acción colectiva, que tiene por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existió una reglamentación al respecto, fue no menos rigurosa a la hora de evaluar el resto de los recaudos que habría que exigir en lo sucesivo y en los procesos de esa naturaleza. En esas condiciones consideró que ha existido una adecuada representación de todas las personas usuarios de los servicios de comunicaciones, dentro de los que se encuentran los abogados a los que se extendió los efectos de la sentencia. Bueno, no sé si habrán escuchado hablar de los amigos del tribunal. ¿Qué es lo que se tuvo en cuenta en este fallo, no? Se tuvo en cuenta la publicidad que se le dio a la audiencia celebrada ante la Corte, como también la declaración de inconstitucionalidad de la ley y ese decreto que venimos hablando, suspendiendo su vigencia. Asimismo, se consideraron las presentaciones que, en apoyo de la pretensión del demandante, realizaron como amigos del tribunal la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados en la capital federal, que comparecían para evitar las nefastas consecuencias que para todos los habitantes del país y en particular para los abogados matriculados en el colegio traería aparejada la subsistencia formal de las normas cuestionadas. Hojas 215, 216, 235 y 237. Similares consideraciones fueron realizadas en la audiencia celebrada ante el tribunal por los oradores de esas dos instituciones, hojas 347 y 357. El gravamen ahora garantía. Bueno, la conclusión mencionada no pudo ser objetada sobre pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la referida cláusula constitucional no encuentre en el plano normativo infraconstitucional un carril procesal apto para hacerla efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de derechos constitucionales que se aducen vulnerados. El tribunal expresó al respecto que para la comprobación inmediata de un gravamen, para que una garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin que pueda alegarse en contrario la existencia de una ley que la reglamente, las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas por la Constitución, independientemente de las leyes reglamentarias. Bueno, este es un agregado que se puede ver en el fallo, unas palabras de Joaquín B. González que dice, no son, ¿cómo pueden creerse las declaraciones de derechos y garantías simples fórmulas teóricas? Cada uno de los artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda la nación. Los jueces, por eso vamos a respecto de cómo se extienden los jueces respecto de esta sentencia,
Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterado de evitar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto. Son la defensa personal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de la nación argentina. Bueno, vamos a hablar de la regla 23. O sea, son reglas federales norteamericanas, ¿no? Que se determinó que uno o más miembros de la clase puede demandar o ser demandado como parte en la representación de todos cuando la clase es tan numerosa que la actuación de todos es impracticable. Existen cuestiones de hecho y derecho comunes a la clase. Las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las demandas o defensas de la clase. Eh, Respecto de las acciones de clase, ¿no? Estamos hablando. Las partes representantes protegerán los intereses de la clase conjunta y adecuada. El juez debe admitir la protección deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado control de su representabilidad y la existencia de una comunidad de intereses. Y bueno, respecto de la decisión que se adopta, tiene efecto erga omnes, como dijimos, ¿no? Estas son las acciones de clase. ¿Cuáles serían cómo se representa, ¿no? Acciones apropiadas para la defensa de los derechos colectivos. El propio texto constitucional, o sea, nuestra Constitución, autoriza el ejercicio de las acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras expresamente diseñadas en él, o sea, o en las normas procesales vigentes. Por eso hablamos de por qué se extendieron los jueces respecto de la sentencia. Es oportuno recordar en ese sentido que al interpretar ya tantas veces mencionado el artículo 43, el tribunal admitió que la protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo stricto sensu, sino que es susceptible de extenderse a otros tipos de remedios procesales de carácter general como en esa ocasión el habeas corpus colectivo, pues es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón, la Constitución otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial no precisamente para reducir o acordar su tutela, sino para privilegiarla. Por lo tanto, frente a una situación como la planteada en el subexámine, dada la naturaleza de los derechos en juego, la calidad de los sujetos integrantes colectivos y conforme a lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que además de la letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad. Es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el defensor del pueblo de determinadas asociaciones, deduzcan en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43 una acción colectiva con análogas características y efectos a los existentes en el derecho norteamericano, ¿no? Por eso nos remitíamos a las acciones de clase, ¿sí? Ante la ausencia de pautas adjetivas. Ante la ya advertida ausencia de pautas adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna indispensable formular algunas precisiones con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de la figura de la acción colectiva que se ha delineado en el presente fallo, o sea, porque se delinea la acción colectiva con este fallo, ¿no? Que se resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la posibilidad efectiva de participar. Vamos a hablar de la admisión formal. La admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos recaudos elementales que hacen a su viabilidad, tales como la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre por sobre los aspectos individuales cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el colectivo. Es esencial asimismo que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él,
como parte o contraparte, porque después vamos a ver que justamente en las disidencias se nombra esto, ¿no? Que, o sea, cómo se podía definir que se estaba vulnerando un derecho cuando no había otras personas participando en el juicio, ¿sí? O sea, una demanda individual respecto de Ernesto Alavi, que no estaban participando otras personas. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos. Ahora vamos a hablar de las cuestiones de fondo, lo referente a la admisibilidad de la acción colectiva, la legitimación para interponerla y a la proyección de los efectos de las sentencias que en su cauce se dicte depende fundamentalmente de la índole del derecho que por ese medio se procura resguardar. Bueno, ¿qué pasó con la ley? O sea, con esa ley que intervino en este fallo, o sea, que es la 25.873 y el decreto reglamentario. Bueno. La tacha constitucional, vamos a hablar de eso. Este proceso recayó sobre esa ley y ese decreto, ¿no? Sobre la regulación del servicio de telecomunicaciones y los artículos 43 bis, ter y quater. Pero ¿y cuáles fueron los motivos? Bueno, los prestadores de telecomunicaciones deberían disponer de recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente. Los costos deberán ser soportados por los prestadores y el servicio deberá estar disponible en todo momento. Los prestadores deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de los usuarios y clientes y los registros de tráfico de comunicaciones para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público. Esa información deberá ser conservada por 10 años. El Estado Nacional, bueno, esto más o menos lo mismo, asume la responsabilidad para los eventuales daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información obtenida por el mecanismo previsto a su turno. A su turno, el decreto 1569 reglamentó la norma legal para su aplicación, pero fue suspendida por lo que, bueno, esto ya lo hablamos. O sea, que nada que objetar. El fallo recurrido no admitió objeciones del apelante, confirmó por sus fundamentos la decisión dictada en primera instancia, con lo cual la declaración de inconstitucionalidad de las normas quedó sustentada, entre otros extremos valorados, en que las previsiones de la ley exhiben vaguedad en sus provisiones, o sea, había mucha vaguedad en la ley, era muy general cuando estamos hablando de garantías constitucionales, ¿no? Se estaban vulnerando garantías constitucionales. Sus previsiones de lo que no resulta claro en qué medida pueden las prestatarias captar el contenido de las comunicaciones, aparte exactamente, o sea, o sea, las prestatarias, o sea, ¿qué alcance tienen respecto de nuestra información? Contener las comunicaciones sin la debida autorización judicial y ve cómo está redactada la norma, existe el riesgo de que los datos sean utilizados para fines distintos que aquellos en los previstos. Bueno, respecto del artículo 18 y 19 de la Constitución Nacional, el derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa contra toda injerencia o intromisión arbitraria o abusiva en la vida privada de los afectados. Mm, Conferencia, bueno, esto lo podemos ver en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 11, inciso 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, tratados ambos con jerarquía constitucional en los términos del artículo 75 del inciso 22, que tienen jerarquía constitucional, de la Constitución Nacional y el artículo 1071 bis del Código Civil. Bueno, esto fue lo que se explayó la procuradora. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasó con los votos, ¿no? De los magistrados. Bueno, tenemos una disidencia parcial de los señores ministros Petraki y doña Carmen Argibay. Bueno, ellos se explayan diciendo que lo que entra en juego es el derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones, la necesidad de protección invocada no podría ser restringida a la propia esfera de privacidad. En consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno, acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia de la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia.
No se advierte relación directa, esto es lo que dicen estos dos, ¿no? Petraki y Argibay dicen, no se advierte relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del artículo 43 de la Constitución Nacional propuesta por la recurrente. Por ello, la oída, la señora Procuradora Fiscal se declara por eso, o sea, una vez que los ministros, estos dos ministros, escuchan, ¿no? O sea, lo que dijo la Procuradora Fiscal, se declara improcedente que ellos declaran improcedente el recurso extraordinario sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión debatida, hágase saber y oportunamente devuelva a hacerlo. Esto dicen Petraki y Argibay. Bueno, ahora vamos a hablar de la disidencia parcial del señor ministro doctor don Carlos Fay. Bueno, luego de examinar las condiciones de admisibilidad de la vía de amparo, convalidó los fundamentos de la instancia anterior relativos a la inadmisibilidad constitución de las injerencias en las comunicaciones previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos, puso de relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente en materia tan sensible, la necesidad de que una norma de tales características sea motivada y fundada, la peligrosa vaguedad de muchas de sus previsiones, la dificultad para separar los datos de tráfico del contenido mismo de la comunicación. Bueno, acá se explaya en todo lo que estábamos diciendo, y el riesgo es cierto de que los datos registrados sean indebidamente utilizados. La juez interviniente, no obstante ello, entendió que la trascendencia de la cuestión debatida justificaba el tratamiento de los argumentos invocados a favor de la legitimidad de la normativa impugnada. Si bien la privacidad, esto es lo que dice Fall, ¿no? Si bien la privacidad, desde cierto punto de vista, puede ser concebida como un bien propio de cada individuo en particular, no se trata en el caso de un reclamo de protección limitado a un cierto espacio físico o algún aparato de comunicación en particular. Por el contrario, lo que entra en juego es el derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. Ello, por definición, presupone la interacción con otros interlocutores, cuya ausencia de protección por ser ajenos al juicio derivaría necesariamente en el fracaso de la protección al amparista mismo. O sea, como que excede a la acción de amparo individual, ¿se entiende? Por eso después se crea la acción colectiva, ¿sí? Desde ese punto de vista, la necesidad de protección invocada no podría ser restringida a la propia esfera de privacidad. En consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente, razón o argumento alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la injerencia de la privacidad de terceros ajenos al pleito, pero potenciales interlocutores al recurso extraordinario presentaría falencias en su... Entonces, él dice, el recurso extraordinario presenta falencias en su fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia. Frente a la ausencia de argumentos relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia, el caso particular, sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los alcances del artículo 43 de la Constitución Nacional, propuesta por la recurrente. Por ello, la oída, señora Procuradora Fiscal, se declara improcedente el recurso extraordinario. Bueno, lo mismo que los otros. Que si bien es cierto que este tribunal tiene dicho que sus sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el carácter de partes en juicio, o sea, lo que le está diciendo uno, a ver, tienen alcance para las partes y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros que han permanecido ajenos a él, bla, 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 bla. Tal aseveración reviste el carácter del principio general. En efecto, cuando la naturaleza de la protección invocada impide fáctica o jurídicamente restringir el alcance de lo decidido a las partes intervenientes en el juicio, dicha regla debe ceder. ¿Se entiende? El alcance debe ceder cuando se impide el alcance jurídico, ¿sí? Entonces, de otro modo, la tutela de derechos reclamada no podría hacerse efectiva y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la acción de amparo, ¿sí? Se trata, en definitiva, de la noción del pueblo políticamente integrado a partir de una unidad, ya sea étnica, histórica o cultural. Luego a ello se ha de agregarse la dimensión comunicacional, tal como se manifiesta en el contexto actual del nuevo orden mundial, determinado por la revolución tecnológica y la globalización. Ambos aspectos, en cuanto a fenómenos transformadores del marco que le es propio a las comunicaciones, son aspectos de los que no puede prescindirse por una adecuada decisión del cauce. No se puede prescindir de eso, o sea, porque la sociedad va avanzando
Y bueno, si no hay legislación, bueno, y hay que extenderse, obviamente, que si bien hay cosas que no les corresponden a los jueces y hay un montón de requisitos que se deben cumplir, o sea, bueno, nada, a veces los jueces tienen que ir más allá y remitirse a la protección social, ¿no? Respecto de un montón de cosas. En ese contexto, el actor se encuentra inmerso en una realidad social, esto es una unidad de naturaleza y cultura condicionada más que nunca por la total conexión a la que hacía referencia Hermann Heller, teoría del Estado, bueno, ellos así en el entendimiento de que en definitiva esa realidad social no es sino acción social, por eso nos remitimos eh, a las acciones sociales, tanto individual como colectiva, en una unidad dialéctica inseparable, que por lo tanto no puede ser construida partiendo de individualidades insulares separadas. ¿Sí? Es muy claro, Fay, respecto de lo que decía. Bueno, vamos a hacer, hasta ahí sería las disidencias parciales, o sea, lo que dijo la procuradora, y bueno, ¿no? Se trataron las acciones de clase, ¿sí? O sea, por eso hizo o sea, o sea, tuvo tanta trascendencia este fallo, ¿no? Porque los jueces se extendieron de sus eh, o sea, no de sus obligaciones, obviamente que también es una obligación proteger al pueblo o extenderse respecto de la vulnerabilidad de sus derechos. Pero bueno, o sea, por eso marco presente. Bueno, vamos a hablar un poco de este año y lo que pasa con el caso, así lo resumimos un poco y para el que no entiende mucho el derecho pueda entenderlo mejor. 25 de febrero de 2025. El 24 de febrero de 1925 se cumplen, no sé por qué está esa fecha, pero bueno, no importa. El 24 de febrero de 1925 se cumple 16 años del presidente Alavi, la sentencia que significó un punto de inflexión en el campo de la defensa colectiva de derechos en sede judicial en la Argentina. El cambio se produjo principalmente porque en esta sentencia la Corte Suprema reconoció a los derechos individuales homogéneos como un género de los derechos de incidencia colectiva del artículo 43 de la Constitución Nacional y por tanto como posible objeto de tutela a través de procesos colectivos, o sea, ¿sí? En consonancia con ello, la Corte redefinió el concepto de causa-controversia, elemento habilitante de la competencia o sea, de lo que es la competencia del Poder Judicial en términos del artículo 116, ¿no? Señalando que su configuración es diferente de acuerdo con el tipo de derechos que se pretendan defender, individuales, colectivos o individuales homogéneos. De este modo, el tribunal amplió drásticamente el poder del Poder Judicial, ya que el nuevo enfoque sobre los alcances de su competencia permitió a los jueces intervenir desde entonces en muchos conflictos que antes eran rechazados por el sistema, fundamentalmente por considerarse que debían ser tratados por los otros poderes. O sea, se extendió en sus, no quiero llamarlo obligaciones, en su, ¿cómo es? Sí, amplió su poder respecto del tratamiento de ciertas cosas, ¿no? Sobre estas premisas, al igual que en 1957, cuando mediante Siri dio nacimiento al amparo para la tutela de derechos individuales eh, al dictar sentencia en Alavi, el tribunal sostuvo que el artículo 43 de la Constitución nacional es claramente operativo y que es obligación de los jueces darle eficacia, ¿sí? Cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Además, exhortó al Congreso de la Nación a dictar una ley en la materia y sucede que para entonces se había cumplido bueno, no importa, bueno, esto no me interesa mucho. Bueno, considerando que el artículo 43 es operativo y que los jueces deben dotarlo de eficacia aún en ausencia de reglamentación, dotarlo de eficacia sería lo que hicieron ellos, ¿sí? En esta sentencia, la Corte también estableció ciertos requisitos de procedencia de la acción colectiva en tutela de los derechos individuales homogéneos. Ellos son, ¿cuáles son los requisitos para iniciar una acción colectiva de derechos individuales homogéneos? Bueno, los requisitos de admisibilidad son la existencia de un hecho único o complejo que provoque una lesión.
que esa lesión afecte una pluralidad relevante de personas, una pretensión enfocada en los efectos comunes de aquel hecho y que el ejercicio individual de la acción no se encuentre plenamente justificado. Requisito este último, a nuestro modo de ver, claramente inconstitucional. Por otro lado, la Corte estableció ciertas pautas adjetivas mínimas para resguardar el derecho de los miembros del grupo ausentes en el debate, ¿no? Porque seguimos hablando de esto, ¿no? Estamos hablando de personas, o sea, estamos como defendiendo los derechos de personas o reclamando vulnerabilidad de derechos de personas que no participan del juicio. Entonces, idoneidad del representante colectivo, ¿sí? Precisa la identificación del grupo afectado, debida publicidad del proceso, debida notificación a los miembros del grupo. Cabe destacar que las dos primeras son también requisitos de admisibilidad, en la medida que deben tenerse por cumplidas antes de dar trámite al proceso en clave colectiva. Desde entonces, la Corte Suprema ha intervenido en numerosas causas colectivas y ha dictado relevantes reglamentaciones administrativas con sustancia procesal. Sin embargo, lamentablemente en este camino ha aportado muy pocos desarrollos para aclarar a jueces inferiores y abogados cuáles son los alcances de todos esos requisitos de admisibilidad y pautas de trámites establecidos en la ley. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos, creo que, bueno, profundizamos un poco en el fallo, vimos lo que pensaba la procuradora, las disidencias parciales, pero bueno, o sea, también al final del video tenemos más resumidos, o sea, cuál fue la motivación que tuvo Ernesto Alavi para iniciar la acción. Así que bueno, espero que les haya quedado claro, que lo hayan disfrutado. Seguramente a los que no les gustan las leyes no, porque obviamente que se vuelve un poco, se torna un poco muy denso, pero bueno, o sea, para los que estudian derecho es muy interesante. Bueno, les mando un beso enorme, nos vemos en otro fallo, en otro cuento, en otra poesía, en todo lo que me gusta y comparto con ustedes. Les mando un beso enorme.